bien, vamos entonces a proseguir. Si ya hemos hablado de los tatarabuelos, de los abuelos y de los papás, ahora vamos a hablar de los estados. Ya van a ser los estados, ¿verdad? Ya vamos a ver que los estados que tienen los elementos concurrentes son estados. El reconocimiento de los estados se otorga a través del reconocimiento de la personalidad del nuevo Estado, con todos los derechos y deberes que para cada uno determina. Esto lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en la Carta de la OEA y dentro de la Convención de los Deberes y Derechos de los Estados, su independencia, su soberanía y los derechos de autodeterminación. En primer lugar, recordar que en esto el derecho internacional sí cuenta, y solo a guisa de ejemplo, todo esto es instrumentos internacionales. No crea que no existe nada escrito, solo estos son instrumentos internacionales. Entonces valdría la pena ver si en alguna otra oportunidad se pueden ir consiguiendo, no este por supuesto, pero otras ediciones de otros profesores universitarios que han hecho publicaciones de compendios, como en el caso de Derecho tenemos nuestra Biblia, pero no la Biblia sagrada, sino una Biblia está desde la Constitución y muchísimas leyes del ordenamiento jurídico vigente. Entonces, es importante que se vayan dotando de instrumentos y de herramientas de esta naturaleza para que puedan ir teniendo el soporte legal e institucional en cada una de sus decisiones, de sus análisis o de su cultura general. Bien, la característica, pues ya hablamos, está por ejemplo, en la Convención de Montevideo y sobre los derechos y deberes de los estados. No voy a entrar para seguir rápido con el reconocimiento. El reconocimiento, los estados y los gobiernos, vamos a ver quién me define la diferencia entre estado y gobierno. ¿Quién quiere definirla? Porque eso es importante que la tengamos clara. ¿Qué diferencia hay entre estado y gobierno? Por favor. Gracias. El estado, habíamos dicho al principio de la conferencia, que es un conjunto de territorio, pueblo y poder, digamos. Y el gobierno lo entiendo como el grupo de personas, digamos, de sujetos en quienes el pueblo ha delegado el poder. ¿Alguien más que quiera enriquecer la visión? ¿Sí? Gracias. Únicamente agregar de que al gobierno se le suele confundir con el organismo ejecutivo, pero hay que ver que confluye con el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así es. Muy bien. ¿Quiere usted leer el artículo 141 de nuestra Constitución? Padre. Soberanía. La soberanía radica… Sí, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos… radica en el pueblo según la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ya les queda un poco más claro el gobierno, ¿verdad? El gobierno no es el gobierno central, no es el ejecutivo, es la confluencia, es la concurrencia de lo que se denomina en teoría política los frenos y contrapesos al más alto nivel, que es a nivel de organismos, legislativo, ejecutivo y judicial. Puede ser que en la teoría, y como en efecto pasa la Constitución salvadoreña, habla de órganos y no habla de organismos. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia entre un órgano y un organismo? Para efectos didácticos. ¿Quién me puede clarificar ese concepto?
¿Por qué no es el órgano judicial, sino que nosotros hablamos del organismo judicial? ¿No se habían puesto a pensar en eso? Sí, por favor. Gracias. ¿No será que el organismo es un conjunto de órganos? Su organismo está conformado por órganos, ¿verdad? Riñones, intestinos, estómago, hígado, corazón, ¿verdad? Entonces el legislador nuestro lo que hizo fue, no, vamos a darle la categoría de organismo al judicial. Entonces está una Corte Suprema de Justicia, está toda la estratificación de juzgados, de salas, ¿verdad? Está todo el tema administrativo, etcétera. Igual el organismo ejecutivo. Entonces el organismo ejecutivo, la presidencia, el gabinete, las instituciones autónomas, semiautónomas. Pero en El Salvador dijeron no, vamos a llamar de órgano, porque el Estado es uno y sus órganos son tac, tac, tac. Cuestión de gustos, cuestión de sistematización. No es una regla general. Pero bueno, entonces es evidente que aquí los estados y los gobiernos, ¿verdad? Los estados y no los gobiernos son los que son sujetos del derecho internacional, aunque aquellos actúan por medio de estos. El reconocimiento de los estados es irrevocable. Por ejemplo, Irán, aún portándose mal, no le han revocado su reconocimiento, o le han revocado su reconocimiento. Corea del Norte, aún con su comportamiento, voy a ser diplomático, atípico, aún con su comportamiento atípico, no se le ha suspendido, abrogado, como decimos ahí, revocado su reconocimiento como Estado. El Estado existe. Es más, Naciones Unidas tiene actividades de cooperación, de ayuda contra la pobreza, etc. Entonces el reconocimiento es irrevocable y cualquiera que sean los cambios de gobierno. Pueden tener gobiernos azules, rojos, amarillos, violeta, pero son estados, permanentemente. Esa es una premisa fundamental. En segundo lugar, el reconocimiento de un gobierno no tiene que salir uno con bombo y platillo y dice, yo reconozco el nuevo gobierno de Eritrea. Bueno, pues no. Simplemente, sin reconocimiento, y ustedes verán en Cancillería, pues que se manda pues una nota de felicitación, es un reconocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viéndolo así, ya en temas prácticos, el presidente, en nuestro caso, el presidente de la República, es el encargado de dirigir la política exterior y el ministro de Relaciones Exteriores de implementarla. Pero el responsable es el presidente, ¿verdad? Eso lo van a ver en política exterior. Pero es obvio, y repito, no se sale pues haciendo alarde de que el nuevo gobierno, ¿no? Simplemente con una nota, simplemente con un gesto, porque cualquier gesto, o lo que se denomina, ¿cuántos lenguajes hay en el ser humano? ¿Cuántos lenguajes hay? ¿Cuál? Hablado, mímico y escrito, son los tres. Cualquier gesto mímico tiene una incidencia desde el punto de vista de la responsabilidad internacional. No digamos lo escrito y no digamos las expresiones habladas. En otras palabras, el presidente de la República, nuestro presidente, nuestro canciller, tienen responsabilidad jurídica internacional por lo que dicen, por lo que insinúan o por lo que dejan de hacer. Es interesante, ¿verdad? Entonces, en esto es la importancia de que no se necesita ser explícito. Hay dos clases de reconocimiento, el de facto, o sea, de hecho, y el de jure, el de derecho. Pero el reconocimiento de los gobiernos es esencialmente político, es político, el del gobierno. Yo recuerdo,
no sé, algunos que son muy jóvenes, pero recuerdo que la política exterior de El Salvador patinó cuando el golpe de Estado que se le dio a Chávez y que encabezaba el golpe el presidente, el equivalente al CACIF nuestro, allá Fede Cámara, y El Salvador lo reconoció inmediatamente, el gobierno. Y fue una salida en falso, pues, pero bueno, hubo un acto de gobierno y a Chávez no le gustó mucho pues ese acto, pero fue un reconocimiento de un gobierno en ese momento de facto, de hecho, y El Salvador lo reconoció. Entonces, ahí se da, y de jure, pues con mucha más razón, una reunión, un acuerdo, un intercambio de notas, etc. El no reconocimiento de un gobierno trae consigo la suspensión de relaciones diplomáticas. Eso lo van a ver ustedes en el derecho diplomático más en concreto. Bien, las doctrinas, muy sucintamente, muy rápidamente, de los reconocimientos. En primer lugar, la doctrina americana de 1793, con Jefferson, cuando está en pleno vigor la Revolución Francesa, en torno a la política de Francia, la Francia revolucionaria, e indica que la única cosa es la voluntad de la nación. Esa es una doctrina en donde se establece el reconocimiento del gobierno francés revolucionario. La doctrina americana esta se modificó en el 23 con el secretario Hughes, en torno a que la cuestión fundamental para el reconocimiento de un gobierno es saber si muestra capacidad y disposición para cumplir con las obligaciones internacionales. Voy a citar otro caso salvadoreño que es de los que tenemos facilito. En la guerra que tenía El Salvador en los 80s, la guerrilla salvadoreña empezó a dominar parte del oriente del país. Y entonces México y Francia le dieron el estatus de beligerante a las fuerzas irregulares del Salvador, o sea, a los guerrilleros. Claro, eso fue un golpe durísimo para el gobierno salvadoreño, porque Francia y México habían reconocido a este gobierno. ¿Qué se requiere para reconocer una fuerza beligerante? En primer lugar, se requiere el dominio de una parte del territorio, es decir, el control de una parte del territorio, pero la otra es precisamente saber si hay capacidad o no hay capacidad para cumplir con las obligaciones internacionales. Ergo, lo que significa esto es que si la guerrilla salvadoreña tenía el control de esa parte del territorio, se presumía que podía tener el control de las personas, de los bienes que estaban asentados en ese espacio. Y por lo tanto, estos dos países, un tanto iracundos, un tanto atrevidos, pues reconocieron a la guerrilla al frente Farabundo Martí como beligerantes. Se los pongo así muy extremo, pero para que vean ustedes la connotación que esto tiene. Luego la doctrina Tovar, en el 1907, que consiste en el no reconocimiento de los gobiernos nacidos por una revolución o de un golpe de Estado, sino que hasta que hubiesen sido legalizados por medio de una constituyente. Esta doctrina dice, bueno, no hay que reconocer ningún gobierno emanado por una violencia, por la toma del poder de hecho, de facto, sino que hasta que se regularice y por lo tanto entre en una etapa de carácter democrático. La doctrina Wilson de los Estados Unidos es muy similar a la Tovar,
Luego la doctrina Estrada, que es muy conocida en Centroamérica, por el secretario de México, que limita a mantener o retirar lo que crea, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y continuar aceptándolos cuando también lo considere procedente, sin calificar el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus autoridades o gobiernos. Y la Betancourt, proclamada por el presidente Rómulo Betancourt, que es el retorno de la doctrina Tovar, a la cual ya habíamos hecho referencia. Bien, vamos a entrar siempre dentro del esquema de los estados, a los derechos y a los deberes de los estados. ¿Por qué? Porque los estados, si ustedes escuchan los alegatos en derechos humanos y las reclamaciones en materia de derechos humanos, y si alguna vez tienen la oportunidad, ojalá lo hagan, de estudiar una sentencia del Tribunal Interamericano, de la Comisión y del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, van a encontrar ustedes decir de que tal gobierno actuaba institucionalmente, o sea que el gobierno trabajaba a nombre y representación del Estado. Entonces, aquí evidentemente hay unas obligaciones de los estados, hay unos deberes de los estados. Obviamente los estados, ¿verdad?, tienen sus derechos de independencia, de soberanía, de igualdad, de su propia conservación, del honor y del comercio. ¿Qué pasaría si el Estado, que se aísla, vamos a citar el caso de una Albania, hace algunas décadas, algunos lustros? Albania es un Estado que se encerró, como también se encerró la China continental. China continental se encerró. Pero claro, la China continental es la China continental, con la cantidad de recursos, la cantidad de mano de obra, etc. Pero Albania, un país paupérrimo, también fue aislado, fue de alguna forma declarado como proscrito. España fue también aislada después de la revolución del 36 al 39 y se aisló España. Entonces España no salía y por eso había una enorme amistad y afinidad con Perón, porque Perón rompió la decisión de aislar a España y le envió carne para que pudieran subsistir. Entonces no es concebible un Estado aislado, no puede subsistir, un Estado sin comercio. Pero naturalmente el Estado, para su propia conservación, acude al derecho internacional, pero el derecho internacional le dice, sí, te ayudo, te acuerpo, te arropo, pero cumplí con tales y tales y tales y tales normas, principios e instituciones. Es una relación de toma y daca. La Carta de la Organización de Estados Americanos se refiere a estos derechos en el artículo 9, en el 11 y creo que es el 12, sí. Vamos a ver si alguien quiere ayudarme para leer estos. Vamos a ver, ¿quién quiere leer a estas altas horas de la tarde? Gracias. El artículo 9, el 11 y el 12 de la Carta de la Organización de Estados Americanos.
Es el capítulo 4, Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados. El artículo 9 dice: los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Dejémoslo ahí. Miren, el otro día se reían con una anécdota que les contaba cuando fungí como secretario general del SICA. Yo persuadí al gobierno de turno de Australia que ingresase como observador extrarregional del sistema de integración centroamericana. Y entonces tuve una entrevista con el canciller y con el primer ministro, en un gesto de amabilidad, y me decía el primer ministro: mire, secretario, y usted, algo así como, ¿qué se le perdió aquí por Australia? Pues es decir, ¿qué cree usted que nos puede, qué sex appeal tiene Centroamérica que a nosotros nos llame la atención, pues? Y entonces yo le decía: mire, señor primer ministro, pues en primer lugar le decía, Centroamérica tiene varios atractivos. Uno de ellos es que tenemos, si no las segundas, las terceras, y si no las terceras, las segundas reservas de agua potable más grandes del mundo. Y ustedes creo que andan emproblemados. Sí, entonces ya me vio con más atención. Segundo, pues mire, usted es un pequeño país de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados y nosotros somos una potencia territorial en Centroamérica, que somos más chiquitos que Adeline, por ejemplo. Pero le digo, tenemos 8 votos en Naciones Unidas. Igual que usted, tenemos nuestro voto, y el voto nuestro vale 1, vale igualito que el suyo. Aunque usted tenga mayor Producto Interno Bruto y tenga ingreso per cápita 10 veces más que el nuestro. Oh, very interesting, me decía, muy interesante. Y tercero, le decía, pues aquí hay algo así como 45,000 salvadoreños. Los australianos no crean que son 100, 200, 300, 500 millones de habitantes, es poca la vida. Y hay más o menos otro tanto de nicaragüenses y otro tanto de salvadoreños, de hondureños, y un pequeño bolsón guatemaltecos. Y eso para el constituency suyo creo que le interesa. Sí, me dice, sí, claro que sí. Y así, ¿verdad? A medida fuimos escalonando sobre los intereses de Australia allá y los intereses de Australia acá, o sea, vis a vis, empezamos a priorizar una serie de coincidencias y por lo tanto de intereses. Por eso hablábamos hoy en el almuerzo que la política exterior no es un arte ni es una simple imbricamiento de problemas o de posibilidades, sino es una relación sin amistad, sin enemistad, sino que de eternos intereses. Es un tema de intereses. Entonces me dijo, bueno, pues está bien. ¿Y qué pretende usted? Bueno, pues pretendemos que ustedes nos den una cooperación. ¿Y de cuánto está hablando? No, le dije, la que sea su generosa voluntad, ¿verdad? Podríamos pensar en intercambio de buenas prácticas, investigación científica, innovación. Perfecto, me dice. Para no cansarles el cuento, este argumento de que somos iguales, que nuestro voto vale un voto igual que él, por más grande o más pequeño que sea, pues nos terminó dando $22 millones de cooperación y formó parte del distinguido elenco de observadores extrarregionales del SICA. Esto en base pues a buscar, como digo, coyunturas y posibilidades de intereses. Sigamos, el artículo 11, por favor.
Artículo 11. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Artículo 12. Sí. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Muy bien, gracias. Ven ustedes entonces en un marco regional, como es la OEA, cómo se reconocen estos principios, cómo se reconocen esta disposición en materia de derecho internacional. Luego, creo yo que sí es importante hablar del tema de la legítima defensa que otorga el derecho internacional para la propia conservación de los estados. Y cuando hablo de legítima defensa, hay que hacer una extrapolación con el derecho interno, porque la legítima defensa tiene como condición sine qua non, ¿qué cosa? A ver los colegas aquí, la legítima defensa tiene algo muy particular, que es… Sí, pero esa es la finalidad, pero la justificación para aludir, para argumentar, perdón. Defensa propia. La defensa propia, sí, pero hay algo muy importante y es que la reacción sea proporcional. Es decir, si alguien me amenaza, pues con una navaja, pues no le voy a sacar una bazooka, ¿verdad? Perdonen que irrumpa tan brutalmente con el ejemplo. Tiene que haber proporcionalidad. Esto también es clave dentro del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, esto es reconocido y está plasmado dentro de la Carta de Naciones Unidas, el derecho pues de la proporcionalidad. Bien, en esta materia es importante que ustedes tomen en cuenta, primero, que los estados están hechos para generarle bienestar al ciudadano. En segundo lugar, para ordenar sus relaciones y buscar los instrumentos que cuenta y que posee el derecho internacional para darle certeza y para darle, en todo caso, paz y concordia en sus relaciones. Por lo tanto, es importante hablar no solo de la parte bélica, sino que de la parte comercial. Y como habíamos ya hablado, la parte comercial implica, dentro del comercio internacional, el principio de la distribución del trabajo, principio fundamental. ¿Qué significa esto? Que hay países cuyas ventajas comparativas y competitivas son países dedicados a la agroindustria. Hay países champions en innovación que nos generan mejores prácticas, que nos propician saltos de calidad en las investigaciones científicas y que nos proporcionan productos diferenciados en el mercado internacional. Hay países que se dedican y se especializan en la manufactura. Hay países que irrumpen en el tema de servicios. Ahora, para que no se me duerman, que veo caritas ahí, ¿qué país, por ejemplo, tiene una ventaja comparativa y competitiva en materia de innovación que se les ocurra? ¿Qué país? Así, top of mind, ¿qué se les ocurre rápidamente? Corea, correcto. Corea del Sur, sí, ¿verdad? La del norte. Muy bien. ¿Qué país está orientado hacia manufacturas? China.
Muy bien. ¿Qué país o qué países, por ejemplo, están orientados hacia la producción en masa de servicios? Panamá. Muy bien. Muy bien. Entonces ven ustedes cómo la distribución del trabajo, el principio de la distribución del trabajo se genera en esta red, en este esfuerzo del derecho internacional. Ahora, ¿cómo se regula estos bienes y servicios, esta distribución del trabajo? Dirán ustedes, ¿a través de la Carta de Naciones Unidas? No, señor, pero a través de una agencia, ¿verdad? A través de una institución, de un organismo, ¿verdad? Antes denominado GATT, hoy denominada Organización Mundial del Comercio, y sus sucedáneos o sus convenios de carácter accesorios van regulando el comercio internacional, ¿verdad? Por eso es que tuvimos, a propósito, una funcionaria costarricense que se candidateó para la OMC. No le fue bien porque quedó un funcionario del Brasil, porque con Brasil es un poco difícil competir, pero quedó. Entonces, para que vean ustedes la importancia que el derecho internacional económico y comercial tiene. Otro principio del comercio internacional es el costo-beneficio y el costo-oportunidad. ¿Qué es lo que están haciendo hoy modernamente con el contrato de outsourcing? El contrato de outsourcing es todo aquello que la gran empresa, que la empresa multinacional no quiere hacer, lo pasa, sus procesos, a los países en vías de desarrollo, como los nuestros, para que los determinen. Entonces aquí se completa el círculo de los tres grandes principios del comercio internacional: la distribución del trabajo, el principio del costo-beneficio y el principio del costo-oportunidad. ¿Lo tienen claro? Bueno, sigamos. O más bien me expliqué. Rápidamente, la responsabilidad de los estados está basada, primero, ¿a qué entendemos por responsabilidad? A ver, los colegas, ¿qué es responsabilidad jurídica? Responde significa responsabilidad, de responder. Etimológicamente, yo respondo por un acto, por un daño causado o por un no hacer, ¿verdad? Entonces la responsabilidad internacional existe, no es que no exista. Por ejemplo, para darles un ejemplo típico, ¿verdad? El Salvador invadió Honduras en la guerra del 68. El Salvador tuvo que pagar una compensación a Honduras por la invasión, independientemente si le haya ganado o no le haya ganado, pero hubo una compensación, ¿verdad? Hubo una negociación, se pusieron de acuerdo, pero se compensaron. Entonces la responsabilidad internacional sí existe. Por ejemplo, viene el Banco Central Europeo y le dice a España, hoy en día, España, si no te apretás el cinturón, no vas a lograr tales y tales metas monetaria, cambiaria, crediticia, financiera, comercial. Y por lo tanto, ojo que no estás cumpliendo con tu deber dentro de la Unión Europea. ¿Qué hace España? Cumplió, independientemente si cumplió rápido, si no cumplió rápido, si hoy es exitoso y ya tocó fondo la crisis española, pero cumplió. ¿Por qué? Porque el leitmotiv de ese cumplimiento se genera fundamentalmente porque a España no le conviene salirse de la Unión Europea, y menos que le hagan caritas para que se vaya. Eso se denomina que el derecho internacional, si bien no tiene el ejército que llega y la invade y le dice, aquí vas a hacer lo que yo te diga, eso no existe. En el derecho internacional, primero existe la persuasión. Primero existe el intrincamiento de intereses. Es decir, a mí me conviene estar ahí y voy a cumplir porque si no, ¿verdad?, me cae la viga y obviamente no me conviene. Pero además de esto, hay una responsabilidad porque a España, se imaginan, sin el turismo
alemán, inglés, holandés, finlandés, noruego. A España no le interesa porque su aceite de oliva, sus naranjas, etcétera, porque a España, ¿verdad? Obviamente a España le interesa dar cumplimiento a un principio general del derecho internacional que consiste en el jus naturalices stare pactis. Es de cumplimiento general y de derecho natural cumplir con lo acordado. Modernamente se conoce con el principio del pacta sunt servanda. Los acuerdos, los tratados, los convenios se cumplen. Esto es la responsabilidad internacional. Pero la responsabilidad también internacional está muy a merced del centro de poder que significa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por problemas de tiempo no vamos a entrar a hablar en demasía sobre uno de los órganos más importantes de Naciones Unidas y el rector, el supervisor, el superintendente, el fiscalizador de la paz y la seguridad internacional, que es el Consejo del cual pues nosotros todavía pertenecemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ven ustedes cómo en esto la responsabilidad de los estados obviamente se genera, o sea, el hecho generador de la responsabilidad internacional se da, por supuesto, a través de la consecución de un daño. Sí. Irán. A Irán la bloquearon comercialmente, no en su totalidad, pero sí en forma parcial. Ha tenido unas sanciones emitidas por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para citar un ejemplo, Corea del Norte, típico caso, para pues no ser más, pero dos casos recientes, ¿verdad? Corea del Norte ha sido tratada con mucho cuidado, por supuesto, cautelando las potencias, porque Corea del Norte tiene un gran aliado que es China, y China es miembro de pleno derecho del Consejo de Seguridad. Entonces, China es muy cuidadosa, como lo es Israel, ¿verdad?, con los Estados Unidos, que es su aliado principal. Entonces, aquí hay una de frenos y contrapesos y una de juegos, como dice, un cintureo internacional, ¿verdad? Entonces, aquí se da efectivamente temas de sanciones. Claro, no es a la usanza del derecho interno, que aquí cometemos un ilícito penal, se nos activan todos los mecanismos parajudiciales, fiscalía, policía, ¿verdad?, y me llevan y allá, quiero decir, en el derecho internacional, aquí en el derecho internacional existen medidas sancionatorias, pero también existen medidas punitivas, que son las medidas de retorsión, que es el bloqueo, que es una de las sanciones. Pero y eso lo van a ver ustedes en otra parte, en otro segmento, ¿verdad? Porque van a ver el derecho a la guerra, ahí vi que había una parte del segmento. Entonces, estos son medidas de retorsión que son in extremi, ya en la última causa. Cerca aquí tuvimos una medida complicada que fue el bloqueo naval de Cuba. Bueno, algunos no se recordarán, pero ni yo tampoco mucho, pero estaba chiquito, pero pues sí han habido clarísimos. A Franco lo bloquearon, etcétera. Entonces es indispensable que el daño proceda de la existencia de un dolo o una culpa. Aquí el dolo, a ver los colegas, ¿qué es el dolo? La intención de dañar, ¿verdad? ¿Y la culpa? ¿Otro? ¿Qué es la culpa? Es una preterintencionalidad, una forma de culpa. Pero también hay otra, que es la impericia, ¿verdad?, que es la omisión. Bien, ahora vamos a entrar a otro segmento,
que son los tratados internacionales. Habíamos dicho que es una fuente formal del derecho internacional. Estamos bien hasta aquí. Si se va entendiendo, vamos captando cómo se van presentando el ropaje que tiene el derecho internacional, cómo son sus actores, cómo confluyen sus características, cómo ha venido evolucionando en toda la historia de la humanidad, cómo está congregado, ¿verdad?, dentro de convenciones, dentro de instrumentos, ese afloramiento, y por supuesto hemos visto dentro de las fuentes formales del derecho internacional a los tratados. Los tratados que son un poco, a decir de los tratadistas, la fuente más importante que tiene el derecho internacional, porque es la que se hace a través de la negociación, a través de la coincidencia de intereses o a través de la complementariedad de intereses en los estados. En otras palabras, los tratados internacionales representan la forma que el ser humano se agencia de posibilidades, busca posibilidades a través de una negociación, lo que se llama un toma y un daca. Yo te doy, pero vos me das. Esto también se refleja muchísimo en el derecho interno. Cuando ustedes celebran un contrato, una compraventa, un contrato de alquiler, cualquier tipo de contratos, pues obviamente lo que ahí concurre es un acuerdo de voluntades. Si no hay voluntad, pues no hay contrato. Entonces, pero en el caso del particular, lo que se está ejerciendo es lo que se llama el negocio jurídico, no el negocio de business, no, eso no es. El negocio jurídico es la capacidad que uno tiene de crear derecho, de crear condiciones en esa relación contractual para superar, para perfeccionar o para asegurarme unos resultados. Igual pasa en los acuerdos o en los tratados internacionales. Los estados lo que hacen es, a través de la concepción pacta sunt servanda, de que los pactos se cumplen, de que los pactos se honran, entonces yo busco, en el caso suyo y mío, usted tiene ciertas ventajas comparativas para tales productos, yo tengo otros productos, entonces podemos hacer intercambio, un canje. O aquí, ¿verdad?, los 6 podemos tener un tratado multilateral, ¿verdad?, de 6 personas, de 6 estados, para poder generar mejores condiciones para mi economía, o para mi plataforma electrónica, o para mi configuración social, cultural, etc. Entonces, esto representa la posibilidad de hacer derecho a través, y es una fuente formal del derecho internacional. Obviamente, la definición, ¿verdad?, es también llamadas convenciones, son acuerdos de voluntades de 2 o más sujetos. Por supuesto que hablamos de voluntades, no puede haber vicios de consentimiento, porque si hay vicios del consentimiento, el tratado, como en el derecho privado, si a alguien le ponen la pistola y le dicen cásese, pues lo pongo así muy in extremi también, pues hay un vicio de consentimiento y por lo tanto es susceptible de una nulidad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, les voy a explicar de España, el Peñón de Gibraltar, todos conocen o han visto el Peñón y el conflicto que hay entre España y Gran Bretaña por el Peñón está metidito ahí en la costilla de España y es un peñón, sigue siendo pues un peñón, un pedazo de tierra, un pedazo de roca, pero bajo la jurisdicción y bajo la soberanía inglesa, es un enclave, es lo que le llaman ciertos tratadistas españoles un peñón neocolonialista. Pero bueno, aparte de la denominación, porque esto no es política exterior, ese Peñón de Gibraltar, pues igual pasa con las Malvinas, igual pasa con Diego García, igual hay una cantidad de casos sonados a nivel internacional que pues hay, como dicen, subes y bajas. No hablo del caso de Belice, es un caso que nos afecta y no prefiero no abrirlo, pero pongo el tema internacional, que los estados,
llevan procesos de negociación complicados, pero lo llevan. En el caso español, pues obviamente España tiene a la Unión Europea de por medio, y es obvio que debe ser muy cuidadosa en el tratamiento que tiene con el caso del Peñón de Gibraltar, porque no solo es con Gran Bretaña, sino que es con todo el andamiaje jurídico e institucional que la propia Unión Europea posee en materia de solución y negociación de conflictos. Bien, como sabemos, hay una convención de Viena celebrada por los estados que se regula el derecho de los tratados, y le voy a pedir a algún o alguna candidata o amable persona que me lea la parte de los considerandos de esta Convención de Viena, porque nos pone en su justa perspectiva lo que denomina y la importancia de los tratados internacionales. ¿Quién es tan amable que levante la mano, por favor? Los considerandos. Convención de Viena, el derecho de los tratados. Los estados partes en la presente convención, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos, afirmando que las controversias… Ajá. Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados, teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. De la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internacionales de los estados. De la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ahí tienen otro principio, no es cuestión de andar amenazándoles. Mires, por ejemplo, el caso honduros salvadoreño con la Isla Conejo, que es público y notorio, pues no estoy inventando nada, ni estoy haciendo infidencia de nada, pero pues El Salvador compró 12 aviones A-37, no voy a decir que sean de última generación, hace 50 años, pero viene Honduras y dice, no, aquí hay un desbalance de fuerzas, y en eso ustedes tienen que saber, y si no, pueden consultar el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana, en donde se establece el balance de fuerzas. Es más, el secretario general del SICA recibe, yo por supuesto en mi época recibí todos los reportes de armamentos de todos los países centroamericanos. O sea, en esto sí es importante que ustedes vayan amarrando, ¿verdad?, convenciones, tratados que son atingentes y son relevantes para el devenir diario en su profesión como expertos en política o en derecho internacional. Sigamos. Y la efectividad de tales derechos y libertades. Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente convención
contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas en la Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional, afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención. ¿Ven ustedes aquí cómo en forma subsidiaria, o lo que se denomina la llenada de vacíos o lagunas que pueda atraer o conllevar una convención como es esta de tratados internacionales, se aplica automáticamente en aras de la hermenéutica jurídica, ¿verdad?, para dejar o no dejar ningún espacio y ninguna laguna la costumbre internacional. Ven ustedes cómo aflora inmediatamente la importancia de las fuentes formales del derecho internacional. Bien, de los tratados en este caso. Voy a pedirle a otro u otra voluntaria o voluntario, si me puede leer unos articulados siguientes, si no ejerceré el derecho soberano del jus imperium. ¿Alguien quiere? Vamos a ver. Vamos a hablar de el alcance entre los estados, de cómo se hacen los tratados que son por escrito. Todo esto hasta aquí, mire. ¿Cuál? Hasta aquí, por favor. Desde Sí, acá. desde el 1 hasta el 3, el final, por favor. Artículo 1. Alcance de la presente convención. La presente convención se aplica a los tratados entre estados. Artículo 2. Fíjense bien, esta convención está con dedicatoria exclusiva a las relaciones entre estados. Después hay otra convención que regula la convención, la concurrencia o la negociación de tratados con organismos internacionales. Pero veamos esto. Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente convención, A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho Otro elemento internacional. importante, dispense que los vaya interrumpiendo. La tónica es que sean por escritos. Hay acuerdos que se denominan en el derecho anglosajón que se llaman self-agreement, acuerdos en forma simplificada. En nuestro ámbito jurídico e institucional, nosotros los tenemos, pero muy, de alguna forma, un tanto difusos, un tanto gaseosos, no los tenemos propiamente dicho. En otras palabras, los acuerdos en formas simplificadas en los países anglosajones, por ejemplo, lo decide el presidente o el primer ministro. Por eso se denominan acuerdos en formas simplificadas. No requiere de todo el proceso, como es el caso nuestro de ratificación y depósito. Y segundo, son acuerdos en forma simplificada porque están orientados hacia resolver temas rápidos, por ejemplo, temas arancelarios, temas aduaneros, temas fitosanitarios, ¿verdad? Temas muy rápidos y tienen esa facultad. Pero sigamos. Y regido por el derecho internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea de su denominación particular. B. Cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto. O C. Cuando la intención del estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Fíjense bien que aquí ya les va despuntando el proceso de negociación y de concreción de un tratado internacional. En primer lugar es la acreditación, en segundo lugar es la negociación directa y luego vamos a ver lo que es la rúbrica y la firma del tratado. Sigamos. B. Perdón, es que estaba leyendo en otra página. Lo siento mucho.
B. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional, así denominado, por cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. C. Se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y porque se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Vamos a ver, los plenos poderes, ¿cómo los formalizarían? ¿Quién me dice cómo se formalizan unos plenos poderes para constituirse, para negociar a nombre y representación del Estado de la República de Guatemala? En el caso de Guatemala, por la firma del presidente. ¿Qué dice? Cuéntenos, ¿qué dice? Se emiten amplios y plenos poderes en nombre de la persona para que pueda suscribir en nombre del gobierno de la República de Guatemala dicho convenio. Entonces, para que lo veamos, como dicen en inglés, the living practice, la práctica en vivo. Esto es obvio que es importante porque no es solo llegar y aquí estoy yo soy el embajador de Guatemala. No. Mire, usted está bien, usted es extraordinario, es plenipotenciario, pero en el país donde está. Pero para este efecto usted no tiene poderes. Ahora, pregunto, ¿y el canciller de la República, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, tiene necesidad de esos plenos poderes? Sí, yo sé que sabían, pero estoy preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Pero esperen, ¿quién me dice por qué? El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país no requiere de autorización expresa de plenos poderes, sí. Si vamos a las fuentes, la primera, la práctica internacional. El canciller se supone que representa al Estado en las relaciones internacionales, conjuntamente con los embajadores. La otra, recuerdo que hay un artículo en la Convención de Viena, donde habla de que se presentan las credenciales, los plenos poderes para indicar que el Estado pues está autorizando a la persona para ello, y no lo requiere ni el jefe de Estado, de gobierno, bueno, jefe de Estado más bien, ni el canciller. No hay nada más que agregar. Está bien, está muy bien. Muy bien, sigamos por favor. D. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. E. Se entiende por Estado negociador un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado. F. Se entiende por Estado contratante un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. G. Se entiende por parte un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. H. Se entiende por tercer Estado un Estado que no es parte en el tratado. I. Se entiende por organización internacional una organización intergubernamental. 2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en la presente convención se entenderán sin perjuicio de empleo de estos términos o el sentido que se les puede dar en el derecho internacional de cualquier Estado. Artículo 3. Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención. El hecho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos del derecho internacional o entre otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará a. Al valor jurídico de tales acuerdos, b. A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente convención a que estuvieran sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta convención. C. A la aplicación de la convención a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueran asimismo partes otros sujetos del derecho internacional. Muy bien, muchas gracias. Bien, como ven,
es importante para enriquecer, los que no han estudiado esta convención, enriquezcan su acervo cultural. Creo que es interesante, no es porque van a encontrar aquí las fórmulas mágicas para muchas cosas, sino porque realmente es la que, como dicen, pega directamente al interés de la estructura, negociación y desarrollo de un tratado internacional. Aquí está prácticamente delineado todo lo atingente, o casi todo lo atingente a la concreción de los tratados internacionales, desde el establecimiento de quiénes son las partes, desde cómo se hace un tratado, hasta lo que es la celebración y entrada en vigor de los tratados internacionales. Bien, con esto en mente, pues vamos a continuar estableciendo la clasificación de los tratados, el idioma al cual hemos hablado, el contenido de los tratados, el canje de notas, los requisitos, las capacidades, los vicios del consentimiento, la ratificación, las reservas y la interpretación y el depósito. Es evidente que a pesar de que esto está aquí en la convención, está muy bien estructurado y bien ordenado, me gustaría detenerme en dos aspectos importantes. En primer lugar, lo que es las ratificaciones. En Guatemala, por precepto constitucional, ¿a quién le corresponde ratificar los tratados internacionales? Al Congreso de la República. ¿Perdone? Sí. Así es. Así es. ¿Y la ratificación? Gracias, solo para complementar en el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, así es. El 171 constitucional le otorga la competencia de la aprobación al Congreso de la República y el 183 de la ratificación al Presidente de la República. No todos los tratados o convenios requieren de la aprobación previa, pero sí todos de la ratificación por el presidente. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiere la mayoría de votos, afecten el dominio de la nación, obliguen financieramente al Estado, constituyen el compromiso para someter cualquier asunto, decisión judicial o arbitraje internacional. Muy bien. 183, aquí está. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Dirigir la política exterior, eso es al Ejecutivo, ¿verdad? Eso es al presidente. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución política. Esto es lo atingente. Entonces es importante pues establecer, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, la Asamblea Legislativa, ya no se llama Congreso, pero es el mismo Poder Legislativo o órgano legislativo, ratifica por la simple votación, por la mínima votación, que es por mayoría simple, los tratados internacionales. En Nicaragua, el Ejecutivo tiene potestades para concretar un convenio, un acuerdo o un tratado internacional en materia de doble tributación, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene facultades el Ejecutivo para emitir impuestos, cosa que nosotros aquí solo es el Congreso, las tasas, las contribuciones y los impuestos. En Honduras, para que vean ustedes cómo varía en Centroamérica la composición del proceso de ratificación de acuerdos y de tratados internacionales. Quiero también referirme a las reservas. Las reservas internacionales
también son un acto soberano. Las reservas internacionales es un acto por el cual el país o uno de los contratantes o uno de los concurrentes negocia un tratado internacional y al verse afectado en un pasaje o en una decisión o en una normativa, puede invocar y puede aplicar esa reserva de carácter unilateral. Sí, pero tiene que hacerse constar, ¿verdad? Entonces, esto creo que es importante tenerlo para poder ejercitar claramente todas las etapas para la adopción de los tratados internacionales y las reservas y la interpretación. Y finalmente nos quedaría el tema del depósito, ¿Qué es eso del depósito? ¿El depósito de aguas? ¿El depósito de cervezas? ¿El depósito? ¿Qué es eso del depósito? Te doy un depósito, le dice el socio a uno, mira, te dejo en depósito mi vehículo, te dejo en depósito mi maquinaria, y ese depósito, el contrato de depósito, es un contrato muy solemne, porque si yo no la cuido y no la devuelvo en las mismas condiciones, pues tengo una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el depósito, en nuestro caso, es una conducta típica del proceso de negociación y concreción de tratados para precisamente darle y cumplir con el principio de información en la comunidad internacional. ¿Cuáles son los centros de depósitos de los tratados internacionales? Típicamente, Naciones Unidas. Pero para materia regional o materia de integración, es la Secretaría General del SICA la depositaria de todos los instrumentos a nivel regional. Por ende, si alguna vez quieren consultar algo regional, no hagan viajes, salvo que quieran echarse su colacito a Nueva York, a Naciones Unidas, pero lo ideal es ir aquí nomás a San Salvador, que es la sede de la Secretaría General, y poder establecer qué tratado, qué acuerdo y en todo caso qué solución o qué decisión a nivel regional se ha tomado sobre tal o determinado tema. Entonces, ahí está el depósito. ¿Qué se persigue con esto? Se persigue erradicar la diplomacia secreta. Cuando digo diplomacia secreta es porque después nos salen con una sorpresa y nos dicen, mira, pero aquí tengo yo esto y esto, pero yo no conocía, yo no sabía, yo no estaba enterado. Por lo tanto, esto es una herramienta perfecta para cumplir con el principio de publicidad de los actos y contratos o acuerdos o convenios internacionales. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Los vicios del consentimiento, como la palabra, el vocablo vicio, significa enrarecer, malograr, podrir, perjudicar. Entonces, el vicio significa amañar ese acto de voluntad. Y les voy a explicar qué significa un acto de voluntad, en este caso un acto jurídico. El acto jurídico lo define Planiol, un autor francés de derecho civil muy lindo, que dice que el acto jurídico internacional es todo acontecimiento, fíjese bien, todo acontecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad, en este caso la voluntad del Estado, por el cual se crea, modifica o extingue una relación jurídica. Entonces, si en el caso de la intervención del Estado en la concurrencia para suscribir un tratado internacional, y voy a poner un ejemplo in extremis, como siempre para que me dé a explicar, ese Estado está intervenido militarmente
por ejemplo, Afganistán, que está intervenido, ¿verdad?, por las fuerzas de Naciones Unidas, ¿verdad?, pues obviamente el Estado no está en libre capacidad internacional de contraer obligaciones y ejercer derechos. Entonces, aquí hay un vicio del consentimiento. ¿Qué alega el caso de Nicaragua con San Andrés y Providencia, las islas? Que cuando Nicaragua firmó el tratado internacional, se me escapa en este momento a estas altas horas de la tarde el nombre del tratado, entre Nicaragua y Colombia, cediéndole la jurisdicción de San Andrés y Providencia, Nicaragua estaba intervenida por los Marines norteamericanos, 1926. Y entonces Nicaragua lo que hizo fue acudir a la Corte Internacional de Justicia para impugnar ese tratado, habida cuenta de que había un vicio del consentimiento y por lo tanto no tenía Nicaragua la libre determinación, ¿verdad?, de ese principio de libre determinación y capacidad de contraer sanamente, no contaminadamente, una decisión. ¿Ya la vio? Otro ejemplo. No tenga pena. El caso de Diego García, no, es una isla, allá, ahí llegándose el Golfo Pérsico, ¿verdad?, estratégica. Esta era una isla inglesa, es una isla inglesa que, como los buenos ingleses, se han quedado con muchas cosas estratégicas, como las Malvinas. Las Malvinas, no porque las Malvinas sean per se riquísimas, pero son ricas en petróleo, son ricas en gas, ¿verdad? Entonces, Diego García ha sido concesionada a los Estados Unidos y hoy los Estados Unidos tienen una pequeña base militar donde tienen sus B-52, unos pequeños avioncitos, ¿verdad? Y tienen los invisibles, que son unos avioncitos de última generación, no como los del Salvador que compraron, ¿verdad?, sino que de última generación por cualquier conflicto en el Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, los países del Golfo siempre alegan a Gran Bretaña que esa isla, y entonces empieza todo el tema de que se los quitaron cuando Inglaterra había tomado posesión, los líos de siempre. Y así, una serie de ejemplos que podemos ir denotando vicios en el consentimiento cuando uno concurre en ese acto jurídico internacional, ¿verdad?, de hacer un acontecer, pero con la voluntad, con la intervención de la voluntad cuestionada, con la voluntad pues intoxicada, ¿verdad?, con la voluntad poco pura. ¿Tenemos tiempo? No, yo encantado pues, pero ustedes me dicen, solo terminemos aquí entonces, ¿estamos claros con esto, verdad? Aquí hay un vicio del consentimiento típico. Otro vicio del consentimiento no solo es por estar intervenidos, sino por tener una amenaza inminente, comercial, una amenaza de tener rehenes, el caso de Irán con los Estados Unidos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad?, tener algo que manche, algo que perjudique, algo que genere un problema de pureza en la libre voluntad, ¿verdad?, en el ejercicio de la intervención pura, cristalina, de ese acto jurídico internacional. Bien, solo entonces para terminar esto, y entraríamos a las organizaciones internacionales después. Vamos a comer entonces. To be continued.